El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y en cabina también me acompaña mi compañera. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy. Mi nombre es Marcela, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y como siempre es un gustazo estar aquí haciendo divulgación. El tema de hoy, y es que siempre lo digo, la verdad es que está muy bueno, es un capítulo que estoy segura que les va a gustar, así que no se despeguen y en cabina me acompaña mi compañera. Hola, yo me llamo Lu, soy estudiante de psicología también de la Universidad Autónoma de Nayarit y me siento muy feliz de estar otro viernes, pero ustedes nos escuchan el jueves, pero en realidad grabamos los viernes, un día más. Spoiler. También en cabina nos acompaña mi queridísimo amigo y compañero. Hola, mi nombre es Juan Pablo Hernández, soy estudiante de psicología. Gracias por escucharnos. El tema de hoy es sobre el cerebro como todos, pero las neurociencias, aunque estudien todo tipo de cerebros, podemos dividirlos en cerebros según nuestro sexo. Así que vamos con este tema. Pues yo creo que es importante sentar las bases. Cada tema que hablamos en Sinapseando hay una razón detrás, algo que nos motiva y que creemos que puede ser interesante. Hablar de específicamente en este episodio del cerebro femenino y masculino es importante porque hay mucha información al respecto, pero también hay muchos mitos. Vamos a intentar ir por partes y vamos a comenzar a hablar sobre ciertas diferencias que se han encontrado entre el cerebro femenino y masculino. Para iniciar, me gustaría decir que hay una sustantiva evidencia para afirmar que existen diferencias tanto anatomofisiológicas entre el cerebro de un animal de sexo masculino y uno del femenino. Se traducen tanto a nivel del comportamiento sexual como a nivel cognitivo. Las diferencias entre el cerebro femenino y masculino son un tema de interés en la neurociencia y en la psicología. Existen variaciones en cuanto a la estructura, función y química cerebral. Es necesario hacer la aclaración que esto no implica una superioridad ni determinan por completo el comportamiento. Una de las principales diferencias que podemos resaltar es el tamaño y la estructura del cerebro. En promedio, el cerebro masculino es un poco más grande que el femenino, aproximadamente un 10 a un 12% más, debido a la diferencia proporcional en el tamaño corporal. Sin embargo, esto no está relacionado con la inteligencia ni con el desempeño cognitivo. Otra estructura en las cuales se han encontrado diferencias es en el hipocampo, esta región cerebral de la cual ya hemos hablado en otros episodios que se encarga principalmente de la memoria y de la regulación de las emociones. Se ha demostrado que esta suele ser ligeramente más grande en mujeres. Y en cuanto a la amígdala es estructura que también no nos cansamos de mencionar en cada capítulo cuando hablamos del sistema límbico. Sabemos que es la encargada del procesamiento de emociones y de las respuestas al estrés. Se ha demostrado que esta puede ser más grande en hombres, lo que podría influir en respuestas como por ejemplo la agresión o la reacción ante estímulos emocionales intensos. Totalmente. El episodio de hoy es muy interesante y la verdad es que es uno de mis episodios favoritos. Como científica del comportamiento humano, es importante recalcar cómo vamos a entender el comportamiento humano si no entendemos que hay una diferencia entre hombres y mujeres. El día de hoy, afortunadamente, nos vamos a adentrar en un tema tan fascinante como controversial, ¿no? Las diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres, pero no nada más lo vamos a hablar de esa parte anatómica, ¿no? Vamos a explorar tanto la biología dialogada con la cultura, los sistemas y estos roles de género que moldean nuestra manera de pensar, sentir y comportarnos, y cómo desde una perspectiva incluso mística, algunas tradiciones han interpretado estas diferencias como un reflejo de equilibrio universal. ¿Es el cerebro tan diferente como nos lo han hecho creer? ¿O es que las construcciones sociales tienen un peso mayor del que imaginamos? Pues bueno, todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a romper mitos, vamos a romper el estigma de género y vamos a descubrir las verdades ocultas sobre lo que realmente nos hace humanos.
Así es, el día de hoy vamos a abordar un tema fascinante que se encuentra entre la intersección entre la neurociencia, la biología y la cultura. Esta semana vamos a hablar sobre el dimorfismo sexual cerebral. Este concepto probablemente no sea algo tan común, no sea una terminología que escuchemos, ya que es un concepto que parte de la biología, de la ciencia de la biología, pero el dimorfismo sexual cerebral, este término se refiere a las diferencias observadas en la estructura y función del cerebro entre hombres y mujeres. Y estas diferencias han sido objeto de estudios, de varios estudios científicos en los últimos 50 años. Por ejemplo, investigaciones con resonancia magnética han demostrado que en promedio los hombres tienen un cerebro un 10% más grande, como ya ha mencionado mi compañera Marcela, en volumen que las mujeres. Sin embargo, el tamaño, como ya había mencionado Marcela, no necesariamente se traduce en mayor capacidad cognitiva. Las diferencias en el tamaño del cerebro se explican en parte por diferencias en la masa corporal total, ¿no? Pero antes de continuar, estaría bien definir qué es la diferencia entre sexo biológico y género, ¿no? Para poder tener un mayor contexto entre esta temática, ¿no? Una respuesta adecuada es irnos primero a la biología, que el sexo es lo que corresponde con lo que podemos tocar, es decir, nuestros genitales, nuestro sexo, y que nos diferencia entre hombres y mujeres, y que el género es todo lo que no, lo intangible, la parte cultural, la parte social, la parte relacional. Sin embargo, esto es muchísimo más complejo. Tanto el sexo como el género tienen influencias de factores sociales como factores biológicos, así que es importante precisar. Totalmente. Hay un libro que me gusta mucho que es Resignificando lo masculino, que habla cómo hay una evolución entre las relaciones entre los géneros. Por ejemplo, los términos sexo y género en la actualidad están muy bien delimitados. Entendemos, como dice Juan Pablo, por sexo, que es el conjunto de diferencias físicas y fisiológicas que distinguen a las hembras de los machos y en la especie humana a las mujeres de los hombres. El sexo está determinado genéticamente e incluye aspectos tales como los genes, la fórmula cromosómica, las gónadas, testículos u ovarios, los órganos sexuales externos e internos pélvicos, los niveles hormonales, que en este caso va a ser la predominancia de estrógenos o de andrógenos o estrógenos y progesterona, las características sexuales secundarias como las características del vello y la voz, la grasa, volumen corporal, entre otros, y el dimorfismo sexo-cerebral, funciones diferenciadas del sistema nervioso central. Por otro lado tenemos el género. No es un concepto biológico, sino una construcción social caracterizada por clasificar a los miembros de la especie humana en dos grandes categorías, los hombres y las mujeres. El género alude a toda una serie de ideas, sensaciones, percepciones, sentimientos, mitos, estereotipos, conductas y expectativas normativas diferenciales para los hombres y las mujeres. Es decir, lo que se espera de una persona en tanto hombre o mujer con las sanciones sociales respectivas si estas expectativas no son cumplidas. Entonces, cuando se nos viene a la mente masculino, ¿qué pensamos? Puede ser fuerte, valiente, insensible, proveedor, racional. Por otro lado, cuando se nos viene a la parte femenina, ¿qué pensamos? Podría ser débil, tierna, dócil, cuidadora, emocional, sensible. Estas diferencias se han marcado desde siempre y debido a ello pensamos que estas diferencias son naturales. ¿Pero qué tanto de estas diferencias son naturales? Esta parte de dimorfismo literalmente empieza desde que somos concebidos, desde que el espermatozoide se junta con el óvulo y pues tenemos los dos cromosomas, ¿no? X mujer, X y Y hombre. Y desde ahí empieza toda una serie de cambios. Lo más curioso de esto es que no hay diferencia entre niños y niñas en las primeras 7 semanas de gestación, ¿verdad? Tenemos los mismos órganos. De ahí en fuera se empiezan a formar las gónadas biopotenciales, que ya sean testículos o ovarios. Si en este caso, si es mujer, pues el clítoris se encogería y en los hombres crecería hasta convertirse en pene. Al momento de nacer todavía no aparecen las diferencias de gusto, fuerza o habilidades, pero de inmediato se nos clasifican de manera binaria, niño o niña. Marcar las diferencias solo por los genitales no resulta sencillo. Casi 2 de cada 1000 personas presentan variaciones en sus partes genitales que no son fáciles de clasificar. Estas se les van a llamar intersexuales. Y en estos casos se cortan para clasificarlos, hazme el favor. Entonces se los cortas y los tienes que clasificar en una u otra opción, hombre o mujer. Una vez que somos clasificados, se nos educa desde lo que se espera del sexo asignado. Y nos vamos fácil, rosa para niña, azul para niño.
Hay un término muy importante que acaba de mencionar mi compañera Loan y es la intersexualidad, que hasta hace poco es que este nombre anteriormente se le llamaba hermafroditismo y actualmente ya no se considera correcto su uso. Sin embargo, en la cultura popular es todavía más conocido este término. Este término, profundizando un poquito en él, es un término que describe una condición biológica en la que un organismo presenta características tanto masculinas como femeninas en su anatomía reproductiva. La administración de la testosterona, que es la hormona masculina, durante la vida fetal a animales que son hembras genéticamente produce una diferenciación sexual masculina. Es decir, el sexo, como bien lo decía mi compañera Loan, se empieza a formar o se empieza a dar en el feto como tal en la 8ª semana y gracias a estas hormonas es que el hombre desarrolla los testículos y la mujer desarrolla los ovarios. Sin embargo, este desarrollo no solo abarca los órganos sexuales, sino también las estructuras cerebrales responsables más tardes del comportamiento sexual, porque una de las grandes diferencias entre el cerebro femenino y masculino es la respuesta a la conducta sexual, de la cual pues también queremos como profundizar un poquito más sobre este punto. Totalmente. Ahorita que dices esta parte de cerebro sexual, en el capítulo del libro de Resignificando lo masculino, hay una parte que dice en que somos naturalmente distintos y especifica de que si hay un cerebro cerebral. La dominación de sexo cerebral nos remite a suponer que el cerebro es distinto según el sexo del individuo. Dicho de otro modo, no sería igual que el cerebro de una mujer al de un hombre. Es decir, que las formas y las funciones de los cerebros masculinos y femeninos están diferenciadas. Si el sistema nervioso central funcionara distinto en cada sexo, representaría también diferencias conductuales que tendrían una base biológica. Y bueno, pues, ¿qué tan cierto es esto? Las primeras inferencias de ese dimorfismo sexual cerebral parten de las observaciones científicas realizadas en especies inferiores como las ratas. Se encontró que para realizar el apareamiento o cópula de las ratas son necesarias ciertas condiciones y conductas que lo propicien. El apareamiento tiene como objetivo principal la reproducción de la especie, ¿no? Y está fundamentalmente determinado por la acción de hormonas sexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, lo que comenta Marcela, o sea que sí hay un cerebro a lo mejor distinto, ¿no? E incluso los niveles hormonales de la rata hembra determinan el ciclo sexual y por tanto una época de celo que da lugar a que la hembra esté receptiva para ser montada por el macho y para realizar los movimientos de cópula, la regulación hormonal va a depender en última instancia del sistema nervioso central, que le da orden a que secreten hormonas que para ello pueden afirmarse que en las ratas existe ese dimorfismo cerebral. Nos cabe recalcar que la evolución, efectivamente, hay esa parte de diferencias entre el cerebro de hombre y una mujer. Y también preguntarse qué tanta esa diferencia, qué tanto se remite a responderlo en diferencias biológicas, pero también qué tanto influye la sociedad en moldear esa conducta precisamente, porque desde luego que las hormonas juegan, como ya vimos, un papel muy importante, pero yo creo que principalmente es la sociedad quien construye el cómo deber ser y el cómo asumirte en este mundo. Totalmente, o sea, se espera cierto tipo de regla de comportamiento, la que nosotros hemos construido y aprendido por nuestros cuidadores y nuestros cuidadores de los suyos y así toda la fila de familia. Hemos asumido diferencias biológicas, pero no tiene nada que ver, hay diferencias biológicas, pero lo que ha marcado la diferencia son esas prohibiciones sociales que se nos ha enseñado desde siempre. Hay una escritora francesa que me gusta mucho que se llama Simone de Beauvoir, que dijo en 1949, no se nace mujer, se llega a serlo, refiriéndose a las características que entendemos como masculinas son el resultado de procesos culturales construidos socialmente. De este mismo sentido, pues tampoco se nace hombre, se llega a serlo. La relación entre los roles de hombres y mujeres no son iguales entre una sociedad ni otra, ni tampoco se ha permanecido. La manera de vestir, actuar y comportarse se modifica siempre en todas las culturas. Fuera de su diferencia biológica entra esta parte de comportamiento social. Así es, así como lo había mencionado, la cuestión de los roles de género es algo que no es biológico. Y es interesante darnos cuenta cómo estos roles de género han cambiado con el paso de los años. Las relaciones de género han cambiado significativamente a lo largo de la historia. Estudios antropológicos que datan del año 2010 sugieren que en las sociedades cazadoras-recolectoras existía una mayor equidad de género. Indicaban que las mujeres participaban en la caza y en la toma de decisiones. Con el surgimiento de la agricultura y el sedentarismo, los roles comenzaron a diferenciarse. Las tareas físicas pesadas se asignaron a los hombres, mientras que las mujeres se centraban en el hogar y el cuidado de los hijos. Este cambio no fue biológico, sino que fue una adaptación a las necesidades de esas sociedades.
Hoy, gracias a estudios neurocientíficos y sociales, sabemos que el cerebro no tiene predisposiciones absolutas para ciertas tareas según el género. Sin embargo, la neuroplasticidad permite que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse habilidades diversas. La clave para entender este tema es pensar en lo siguiente: nosotros no somos solo carne y hueso. Si así lo fuéramos, nos comportaríamos únicamente bajo las leyes de la naturaleza. Pero tenemos una mente, tenemos sentimientos, pensamientos y la capacidad de moldear nuestra propia conducta. Entonces, si pensamos que una persona se va a comportar de cierta manera solo por su sexo, por el aspecto material de todo su ser, la encasillamos dentro de una caja. De la misma forma, si vemos más allá de eso, vamos a poder expandir nuestra capacidad de ser y vamos a ver fuera de los moldes que la sociedad nos ha impuesto. Es importante adentrarnos más y profundizar en la cuestión de las diferencias neurológicas que tienen estas regiones cerebrales, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Es importante, como ya hemos mencionado al principio, cuestiones neurológicas como la amígdala, que participa en el procesamiento emocional y la toma de decisiones, suele ser más grande en hombres. El hipocampo, una región relacionada con la memoria y la navegación espacial, suele ser mayor en mujeres. La corteza prefrontal, involucrada con el razonamiento y el control de los impulsos, muestra una maduración más temprana en mujeres. Así es, esto que mencionas, la conectividad y las redes neuronales, los cerebros masculinos tienden a mostrar más conexiones dentro de cada hemisferio, lo que podría favorecer a tareas especificadas como habilidades motoras y visuales espaciales. En cambio, los cerebros femeninos presentan más conexión entre los hemisferios, potencializando habilidades como la empatía, la comunicación y el procesamiento emocional. La función cerebral de las emociones está caracterizada por los sexos. Por ejemplo, en los hombres están concretas y en las mujeres están un poquito difusas. Es por eso que a veces dicen que los hombres se dejan llevar más por la racionalidad y las mujeres por lo emocional, ¿no? Y ya entra toda esta parte de género que se dice que como los hombres son más racionales, pues los hombres no lloran. Y es curioso porque tiene hasta una ubicación anatómica. En los hombres está en el hemisferio derecho y en las mujeres están en los ambos hemisferios. Mencionando el tema de Pedro, la visión y percepción del espacio, en los hombres esta característica es concreta y en las mujeres difusas. En los hombres está en el hemisferio derecho y en las mujeres, curiosamente, también en ambos hemisferios. Entonces yo creo que también a veces que les dice como el cerebro de mamá, ¿no? Que como que están en todos lados y agarran un montón de cosas con las manos, así, ¿no? Es curioso cómo también estas diferencias se han marcado no nada más a nivel social, sino también a nivel anatómico. También hablando en términos de desarrollo, durante la segunda mitad del desarrollo del ser humano, la testosterona, en el caso de los varones producida en sus testículos, va a llegar al cerebro en forma de estradiol. Esta hormona es la que se encarga de masculinizar el cerebro a través de mecanismos genéticos y epigenéticos, es decir, por herencia genética y por el ambiente. Y un cerebro masculinizado tiene las siguientes características: tiene mayor número de neuronas en el hipocampo, amígdala y núcleo de la estría terminalis, más neuronas y más sinapsis en el núcleo dismórfico sexual del área preóptica, que ya veremos más adelante que tiene implicaciones en la conducta sexual, neuronas más grandes y más sinapsis en el núcleo ventromedial del hipotálamo, que implica diferencias en la forma en la que experimentan hombres y mujeres el placer, menor número de neuronas en la región ventral del núcleo paraventricular y menor sinapsis en el núcleo arcuato del hipotálamo. Un cerebro femenino, por su parte, va a tener las características inversas a las descritas. Estas diferencias estructurales son sutiles y no determinan la inteligencia o el comportamiento. Estas diferencias se deben a una combinación de factores genéticos, hormonales y ambientales, pero cabe recalcar que estas diferencias son promedios poblacionales y estas no se aplican a cada individuo de manera estricta. La plasticidad cerebral permite que las experiencias moldeen nuestro cerebro a lo largo de la vida. Hay muchas cuestiones, como ya he mencionado, que el hecho con los genes que nacemos no quieren decir en su totalidad que predispongan cómo va a ser nuestra vida, pero hay ciertos factores genéticos que pues sí nos orillan a cierto tipo de conductas, pensamientos y pues acciones. Totalmente. Lo más grave de todo esto es que estas diferencias sexuales han sido utilizadas y son como justificación para mantener una norma de desigualdad en las sociedades y establecer entre pueblos y naciones una idea de jerarquía que subordina a las mujeres en general. Durante mucho tiempo, a la mitad de la población en general, en especial a las niñas, no les fue permitido leer o escribir. Hoy en día, Malala
Yousai, creo que se lo pronunció bien, lucha por el derecho a las niñas de educación en su origen. Hace unas décadas las mujeres apenas tenemos derecho a votar, decidir o saber si nos queremos casar, ¿no? En una investigación de cualitativa, un compañero que se llama Daniel hizo una investigación de cómo una tía la obligaron a casarse a los 18 años y tuvo una vida totalmente infeliz porque no fue capaz de decidir por el simple hecho de ser mujer. Y esto desafortunadamente, pues, sucede o no sucede en todo el mundo, ¿no? Una filósofa que me gusta mucho dice, las diferencias no son el problema, sino la jerarquía. Si los rasgos biológicos no determinan el comportamiento ni la identidad de las personas, no tendríamos por qué aceptar que estos influyen en los derechos, oportunidades y libertad para tomar decisiones. Un sexo no es inferior a otro. Nos hemos detenido a pensar por qué se le dice a los hombres, pareces una nena, como insulto cuando llora. Todo esto. Y repensarnos, yo creo que esa es la invitación después de escuchar este episodio, replantearnos esos constructos sociales que nos han planteado y que a pesar de que como estamos ahorita compartiendo aquí, sí tenemos diferencias anatómicas, hormonales, pero las mayores diferencias que son las que nos separan y generan tantos problemas a nivel social son precisamente por esas mismas percepciones sociales y lo que hacemos con ellas, ¿no? Como esos insultos que utilizamos hacia otras personas. Creo que es importante que, sobre todo en este siglo y pues estudiantes, tenemos que empezar a derrocarlo y a cambiarlo. Principalmente los estudios de género han tomado auge en los últimos años. Los estudios de género precisamente se encargan de analizar las ideas, los roles, las expectativas asociadas con lo que significa ser hombre, mujer o identificarse fuera del binarismo de género en diferentes contextos históricos y culturales. Como ya bien lo decían, el género se entiende como una construcción social que influye en las relaciones de poder y las jerarquías en la sociedad. Así es, parece estar claro que el dimorfismo sexual no solo implica diferencias fisiológicas en cuanto a la inseminación, fecundación, embarazo, parto y lactancia, sino también en lo que respecta a los comportamientos de uno u otro sexo. Actualmente hay muchas aportaciones científicas que apoyan la idea de que los hombres tienen conductas diferentes a las mujeres, cuyo origen no puede ser atribuido al condicionamiento social. Por ejemplo, se ha encontrado que los hombres son más agresivos, a veces menos fieles o monógamos y con mayor habilidad espacial que las mujeres. Ellas, en cambio, tienden a ser menos violentas, más fieles y con mejores aptitudes verbales. No obstante, cabe preguntarse si estas disimilitudes obedecen solo al aspecto natural con este sustrato genético o si corresponden en algo de factores vinculados con el aprendizaje sociocultural. Wow. Ahorita, entrando al corte, vamos a explicar estas teorías, que son 3, y cómo incluso el estudio de género las identifica para analizar y entender el comportamiento del hombre y la mujer. Así es, a continuación iremos a un corte institucional, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm. No se despeguen del dispositivo en el cual nos están escuchando y sigan sintonizándonos en la estación 101.1 FM de Radio One. Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en su programa Sinapseando. El día de hoy con el tema de dimorfismo sexual, es decir, las diferencias entre cerebros de hombres y mujeres. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la realidad, aunque en apariencia está construida por sexo de varón y sexo de mujer, en realidad hay una multitud y una gran variedad de escenarios y de personalidades que podemos encontrar en nuestra sociedad, desde cuerpos distintos que no caben dentro de ninguna de las categorías hasta todo un amplio espectro de identidades que no se identifican ni como uno ni otro. Por eso es importante, hablábamos sobre las diferencias principales entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, y voy a continuar hablando de una teoría conocida como la teoría del cerebro mosaico. Esta fue propuesta por Daphna Joel de la Universidad de Tel Aviv, en la que partamos de asumir que si ponemos en un electroencefalograma un cerebro masculino y uno femenino, vamos a notar las diferencias en la gran mayoría de los casos. Se estima que entre el 80 y el 90% de los casos se puede predecir correctamente. Sin embargo, Daphna Joel propone un nuevo sistema para clasificar estos dos tipos de cerebros en muchos tipos de cerebros. Hay distintas zonas de nuestro cerebro con dimorfismo sexual, con diferencias entre hombres y mujeres, y son conocidas. ¿Por qué no, piensa Daphna Joel, clasificar un amplio espectro de cerebros a partir de las zonas en las que haya una diferencia inclinada hacia lo femenino o hacia lo masculino?
Esto nos proporciona un amplio espectro de cerebros distintos, no solo cerebros masculinos y cerebros femeninos, sino cerebros con características femeninas y otros con características masculinas para algún área del funcionamiento del cerebro en específico. Y entonces se pregunta, ¿y realmente nos sirven estas categorías, lo masculino y lo femenino? Pregúntenselo ustedes en el público y nos escriben, nos contestan. Nos comentan. Nos comentan, a ver qué opinan. Así como lo menciona Juan Pablo, se me hace una teoría bastante interesante. También hay otras tres que logran como entender cómo es que funciona esta parte de comportamiento, estos estigmas y estos roles de género a lo que nos dicen hombres y mujeres. Una de ellas que se me hace lógica, que es la teoría del aprendizaje. En estas etapas tempranas de la vida, los niños y las niñas van a imitar el comportamiento de mamá y papá, ya que en su actuación correspondiente al progenitor de su propio sexo es recompensada. El no actuar así implicaría un rechazo o castigo. Otra teoría es la teoría cognitivo-evolutiva, que esta es la construcción del género, va acorde al desarrollo intelectual del infante. Antes de los 3 años de edad, los pequeños de uno u otro sexo no entienden que el género es una condición constante. Por lo tanto, cuando se le pregunta a un niño varón de 2 y medio o 3 años si es niño o niña o en qué sexo tiene que contestar, va a decir no sé, o decir también que de grande desea ser enfermera como mi mamá. En cambio, después de los 3 y alrededor de los 5 años, poco menos, la concepción del género ya es muy sólida. La niña o el niño comprende que hay un comportamiento que solidifican el ser hombre o ser mujer. Y la otra teoría es la teoría biopsicosocial, que es una visión propone que somos un conjunto de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, lo que van a determinar nuestro género. En primer lugar, hay una programación genética y una hormonación sexual diferenciada en la etapa prenatal, especialmente la acción de los andrógenos sobre el producto de la gestación de la semana sexta de la 14ª del embarazo. En segundo lugar, desde los estudios de John Money y colaboradores se sabe que hay un periodo crítico para la identidad de género. Poco antes de los 3 años, la mayoría de los infantes ya tienen un núcleo genérico, es decir, el fundamento de una identidad o conciencia primaria de pertenecer a un grupo de los hombres o de las mujeres. Y en tercer lugar, el aprendizaje postnatal o socialización diferencial, el trato y entrenamiento de la vida de diferentes para los hombres y para las mujeres. Eso también va a contribuir al género, particularmente a la formación de los roles conductuales. Como todas entran de que nos van entrelazadas a un género, ¿sabes? O hacia dónde tenemos que comportarnos, marcan, ¿no? Cómo tenemos que sentirnos, cómo tenemos que ser. Y al menos yo, pues siendo mujer, también entiendo que desde chiquita a mí también me dijeron, peínate, haz esto. Yo crecí con papá, entonces pues yo era bien libre, o sea, yo hacía lo que yo quería, yo podía hacer quien yo quería, y mis tías, cagazonas, siempre me decían así de que, ay, ponte la faldita más acá, o ay, peínate porque las niñas no hacen esto, o no digas esto porque eres una mujercita. Dude, desde chiquitos se nos meten ideas de cómo tenemos que comportarnos, hazme el favor. Y el cómo debemos de comportarnos, o sea, no solo se extrapola a cuestiones de cómo te vistes, si te maquillas, no te maquillas, qué te pones, el cómo hablas, sino también que se traduce a aspectos ya más personales, ¿no? En las relaciones sociales, qué papel debes de asumir, por ejemplo, en una relación de pareja, en una relación de amistad, y por ejemplo, en el aspecto sexual, ¿no? Que también indiscretamente te van diciendo también qué rol debes de cumplir, qué debes de hacer. O sea, sabemos ya, pues entonces hay diferencias, ¿no? En la amígdala, en el hipocampo, hay diferencias que nos enseñan en cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de responder al ambiente que nos está rodeando. Totalmente, con tan solo decir que tengo amigas y amigos que se limitan a sentir y a ser libres por el simple hecho de pertenecer a esta parte de género de lo que se tiene estigmatizado como hombre y como mujer. Qué tristeza. Sí, totalmente. Y bueno, con relación al sexo, por ejemplo, se puede hablar de cómo en animales es natural que por una liberación hormonal adopten una postura de monta y de cópula. Es natural esta postura en los animales, pero gracias a la evolución ya no aplica en seres humanos. Incluso en las prácticas sexuales, como seres humanos tenemos la capacidad de divergir de lo que aparentemente se considera natural. Las hormonas sexuales van más allá de hacer cambios físicos. Las hormonas sexuales también influyen en modificar la estructura neural de nuestro cerebro. La evidencia hasta el momento muestra que el cerebro de los mamíferos, independientemente del sexo cromosómico, es dismórfico desde el punto de vista del comportamiento sexual. El comportamiento sexual es algo bastante complicado de hablar porque ya vimos pues que hay un factor biológico, hay un factor hormonal, pero también está este factor social que en muchas ocasiones hablar del comportamiento sexual
sexual se vuelve complicado por todos los estigmas, por todo el tabú que rodea al respecto de este tema. Así es, como menciona Marcela, debemos hablar sobre el impacto de las hormonas como la testosterona y los estrógenos en el desarrollo cerebral. Las hormonas como la testosterona y los estrógenos influyen en el desarrollo cerebral durante la gestación. Niveles elevados de testosterona pueden favorecer un desarrollo de la amígdala y otras regiones límbicas. Por otro lado, los estrógenos influyen en regiones como el hipocampo y la corteza frontal. Estas influencias hormonales no son deterministas. El ambiente y la experiencia modulan su impacto. Por ejemplo, un ambiente enriquecido puede promover el desarrollo de habilidades cognitivas independientemente de los niveles hormonales. Además que, desgraciadamente, así como lo mencionaban mis compañeras, existen varias desigualdades sociales y varios factores que van más allá de lo biológico, de lo genético. Hay varias diferencias sistemáticas, estructurales, que afectan tanto a hombres como a mujeres. Cuestiones como la depresión, cabe recalcar que según la OMS, más del 25% de las mujeres experimentará un episodio depresivo mayor en su vida, frente al 12% de los hombres. En episodios graves por cada caso en hombres hay 3.5 en mujeres. Estas cifras se mantienen constantes a partir de la pubertad debido a factores hormonales, pero sobre todo factores sociales y culturales. Somos dependientes en cierta parte de nuestra genética, pero somos muchísimo más dependientes de nuestra cultura. Y es importante poder, en primera, ser consciente de ello, darnos cuenta de qué es lo que podemos cambiar de nosotros mismos, y una vez que podamos transformarnos nosotros mismos y reflexionar sobre ello, qué podemos promover para las futuras generaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a criar a nuestros nietos? Tenemos que hacerlo desde una perspectiva integral en donde se priorice la salud mental antes que los roles de género, antes que el estatus social. Así es ir rompiendo la brecha, ¿no? Es ir empezando a romper ese techo de cristal del cual tanto se ha hablado, es empezar a cuestionarse y a deconstruirse. Por eso es importante hacer esta diferencia entre sexo y género y darnos cuenta que la diferencia en sí está entre lo que nosotros le atribuimos al deber ser de cada persona. Y me gustaría hablar un poquito de este tema, que la verdad me parece que es bastante importante y es relacionado al placer sexual femenino, porque es un tema que es demasiado tabú. La verdad que es difícil de hablar de él, y en este espacio pues es un espacio seguro donde queremos compartir información al respecto. El placer sexual femenino es un aspecto esencial de la salud sexual y el bienestar general de las mujeres. A lo largo de la historia, como les decía, ha sido un tema rodeado de tabús y de desinformación, pero en las últimas décadas ha ganado visibilidad y reconocimiento gracias a la educación sexual, la investigación científica y los movimientos por la igualdad de género. Algunos aspectos importantes a entender del placer sexual femenino es entender la fisiología del placer, cómo funciona. Pues las mujeres tienen un órgano que se llama clítoris. Este es el órgano principal del placer sexual femenino. Tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas, más que cualquier otra parte del cuerpo humano. Datito. Y está diseñado exclusivamente para proporcionar placer. Su estructura se extiende internamente, lo que contribuye a la sensibilidad en la zona vulvar. En cuanto a la vagina, aunque tiene menos terminaciones nerviosas que el clítoris, ciertas áreas como el tercio externo y el punto G, una zona bastante controvertida, cuya existencia exacta varía según las investigaciones, pueden ser sensibles al estímulo. Hay diferentes factores que pueden influir en el placer sexual femenino. Pueden ser desde físicos, psicológicos y emocionales, como por ejemplo la autoestima sexual. El sentirse cómoda con tu propio cuerpo y libre de prejuicios es clave para disfrutar del placer. Totalmente. Ahorita que mencionas el placer, en una investigación se hizo un experimento y pusieron a varios hombres y mujeres, no sé cuántos, pero les dijeron, bien, vamos a dibujar el pene. No, que va. Todas, mujeres y hombres, pudieron dibujar el pene tal y como es. Vamos a dibujar el clítoris. Nada más 4 mujeres pudieron dibujar el clítoris. Y ahí es lo mismo. Desde siempre se nos ha inculcado el placer sexual más a los hombres que a las mujeres. En las películas, en el porno, en las revistas, e incluso yo soy lectora, en algunas lecturas eróticas, no se muestra al clítoris. Se le denigra, se le quita, se le tapa. Va más arraigado al placer masculino. Y ahí es donde entra esta parte en donde muchas mujeres limitan su sexualidad, su libertad y su erotismo, que es bastante placentero y maravilloso,
por encajar o porque no se les ha enseñado. Y los hombres se les enseña de una manera brusca y desafortunadamente la mayoría de hombres aprenden del porno porque creen que el erotismo es para niñas, porque creen que el sexo únicamente es penetrar y muchas cosas que son conductas aprendidas desde siempre. Y entra en toda esta parte, pues bueno, ¿no? Del estigma de género que se tiene. Así es, como menciona mis compañeras, desgraciadamente vivimos en una sociedad falocentrista, que este concepto hace referencia a que todo este tipo de educación sexual está orientada al placer del pene, al placer del hombre, y se pone en segundo lugar al placer de la mujer, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que darnos cuenta que esta cuestión no solo va en la cuestión sexual, erótica, sino que trasciende a factores tan complejos que muchas veces no dimensionamos. Desgraciadamente, dentro de la ciencia también existe todo este tipo de cuestiones. En el estudio de la fisiología existe un libro médico que se estudia en muchas universidades que desgraciadamente está enfocado a cómo funciona el cuerpo de un hombre y no el de una mujer, y haciendo que estos estudiantes se formen año con año teniendo una percepción errónea de cómo es la fisiología, al igual que también hay problemáticas en el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Suele haber más complicaciones para el diagnóstico de mujeres a diferencia del diagnóstico hacia los hombres. Al respecto de lo que comentas, Pedro, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que actualmente todavía las investigaciones, por ejemplo, en la industria farmacológica, en la invención de nuevos medicamentos, son en su mayoría aplicados en hombres. Únicamente conocemos cómo funcionan en hombres y podemos decirnos, bueno, ¿y esto qué importa, no? ¿O qué relevancia tiene? Esto es un claro ejemplo o evidencia de cómo todavía actualmente hay una desigualdad de género, porque pues como les decía, yo soy todavía estudiante de medicina y a mí actualmente los libros que nos enseñan y toda la información que se nos da es únicamente acerca de la salud masculina. Todavía como descuidamos este aspecto de la salud de la mujer. Entonces imagínense, si estamos todavía a este punto hablando de esto, mucho menos vamos a poder hablar de otros temas todavía más complejos que van relacionados al género, que como decimos es un constructo social y que vienen plenamente de lo que nosotros atribuimos a lo que es un ser hombre o ser mujer. Exacto. Sí, en alguna ocasión un maestro llegó diciendo no se puede separar ninguna investigación científica del género, y yo me quedé como ¿por qué no? ¿Por qué no simplemente podemos estudiar personas? Y creo que ya lo veo después de tanto. No se puede tener una ciencia inclusiva que realmente represente a toda la humanidad si no se hace de esa manera. De hecho, hay un caso interesante que se me olvidó ahorita comentar, y es que por ejemplo, un ejemplo concreto es que el diagnóstico de infarto agudo al miocardio es diferente en un hombre y en una mujer. Los datos clínicos que te pueden hacer sospechar de esta enfermedad, de esta patología, son totalmente distintos. Sin embargo, todavía la educación y la enseñanza se enfoca únicamente en la atención dirigida hacia los hombres. También algo importante es que poco se nos habla en la escuela y en otros espacios de salud sexual, de ciclo menstrual femenino y de otros conocimientos básicos que muchas veces por la desinformación que existe vemos que luego ahí se ve traducido en tantos problemas. Niños viendo pornografía a tempranas edades, como hace rato lo decía Lu, que es la única fuente de información que reciben acerca del sexo, porque lastimosamente seguimos siendo una cultura que no quiere hablar de este tema cuando es algo totalmente normal. Entonces creo que podemos empezar desde la educación, ¿no? Y a replantearnos, ¿no?, nuestras creencias, nuestros comportamientos y a resignificarlos. Me gustaría compartir en el tautismo, la espiritualidad para hombres y mujeres implica equilibrar las propias energías internas sin apegarse a roles fijos. La mujer despierta su yang, encuentra poder en liderar desde la empatía, la intuición, trascendiendo a la idea de la pasividad. Y en el hombre abraza su yin, accede a una espiritualidad más profunda al permitirse sentir y sanar. Al final, el tautismo no ve a hombres y mujeres como opuestos, sino como reflejos complementarios de uno mismo. El Tao, esta filosofía invita a cada persona a integrar el yin y el yang dentro de sí misma y dentro de sus relaciones, logrando así una existencia equilibrada en armonía con el universo. Y esto es como invitar a cuestionarnos, ¿no? Desde dónde viene esta parte de separarnos, desde
dónde viene como todo esto que llamamos Dividirnos. género, dividir, toda esta parte de jerarquía entre mujeres y hombres y todo este show, si a final de cuentas, ¿por qué no nos unificamos, no? Y entendemos que las dos perspectivas son una sola y podemos sacar como lo mejor de todo sin necesidad de separar. Así es, tenemos que seguir rompiendo estos estereotipos de género, estos roles de género. Poco a poco vamos viendo el cambio generacional, el cambio social que ha habido ante la visibilización de estas diferencias y sobre todo de exigir cambios, ¿no? Afortunadamente se están haciendo varias manifestaciones anualmente, se está haciendo ya un cambio que no ha sido fácil, se ha tenido que luchar por él, pero es importante darnos cuenta que no basta con alzar la voz una vez o un año, sino que se requiere muchísimas generaciones para ver un cambio profundo. Así es, los cambios que vemos hoy en día denotan de años atrás, ¿no? De 2 siglos y mucho más de lo que sabemos de historia en relacionado a la lucha por la igualdad de género, por cambiar este estigma. Algunos de los avances más significativos, por ejemplo, pues es el siglo pasado el derecho al voto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial las mujeres también jugaron un papel muy importante y esto detonó un gran cambio en la participación política y civil de las mujeres. Actualmente, pues ya en México y en otras partes del mundo ya hay más normas, más leyes que regulan estas situaciones. Entonces, algunos de los factores más clave en esta evaluación, pues sin duda es la educación, que todo inicia desde ahí, y obviamente pues el ser constante en la lucha, que a veces es complicado pero no imposible el poder cambiar esta parte, porque el principal componente en esto es la parte cultural. Sí, totalmente. Por poner un ejemplo, culturalmente se asume como verdadera la idea de que todo tiene que tener su complemento o su opuesto. Bien. Y que hombres y mujeres se complementan y vienen a este mundo a trabajar juntos para formar una familia y que crezca y que los niños crezcan bien, y que si no es un hombre y una mujer, una mamá y un papá, no funciona. Pero la evidencia, la realidad y que existan tantas personas que se salen de esta norma nos invita a cuestionarnos si realmente es esa la verdad, si realmente eso es lo que realmente nos conviene como seres humanos, clasificarnos de esa manera y negarles la libertad y el derecho a muchas familias de ser formadas. Así es, hay un concepto bastante interesante que nos hace reflexionar sobre lo diverso que es nuestra especie humana, que es el polimorfismo sexual cerebral. Si bien el tema en el que nos centramos el día de hoy es el dimorfismo, haciendo la clasificación de di, que viene de la etimología de dos, el poli nos invita a reflexionar sobre que hay más que 2 clasificaciones de cerebros. Aquí podemos analizar, y más que analizar, respetar, comprender y visibilizar cerebros de personas no binarias, cerebros de personas intersexuales, el cerebro del humano, más allá de sus características de género o culturales. Así es, por un lado la neurociencia y la biología nos hablan de circuitos, hormonas y patrones que sugieren diferencias naturales en cómo los hombres y las mujeres experimentan la vida, el deseo y la conexión. Por otro lado, la psicología social y los estudios de género revelan cómo estas diferencias pueden ser magnificadas e incluso inventadas por estructuras culturales que moldean nuestras expectativas y roles desde el nacimiento. En este cruce surge la pregunta provocadora: ¿somos realmente tan distintos o es la insistencia en nuestras diferencias una forma de evitar confrontar nuestra humanidad compartida? Si el erotismo, la creatividad, la espiritualidad y el amor nos conectan en un plano más allá de lo físico, ¿no es posible que las diferencias sean simplemente 2 caras de la misma moneda, desatinadas a complementarse en lugar de dividirse? A lo mejor el verdadero desafío no radica en definir qué nos separa, sino en aprender a danzar con esas diferencias como un acto de creación conjunta. Al final, las preguntas que deberíamos hacernos no son si los hombres o las mujeres son diferentes, sino cómo utilizamos esa diferencia para construir puentes y no muros. ¿Qué podemos descubrir cuando dejamos de encasillarnos y nos permitimos explorar la vastedad de lo que significa ser humano, más allá del género? En este episodio, y es esta danza eterna entre el yin y el yang, entre lo masculino y femenino. Tal vez el secreto no esté en elegir un lado, sino abrazar ambos y descubrir que en el fondo siempre hemos sido parte de lo mismo. Así es, Lu, estoy de acuerdo. En clases de género vimos psicología de género, que a los niños se les dan alas y a las niñas se les dan raíces para que se queden en su casa, y a los niños para que salgan a conocer el mundo. Así de simple. ¿Por qué no se les da tanto alas como raíces a niños y niñas?
Niñez. Me quedo con el concepto de ir más allá del género, ¿no? Ya es nuestra obligación de construir y buscar nueva información y darnos cuenta precisamente de que qué tan parecidos somos, ¿no? Y de dónde vienen estas diferencias y en qué punto pueden coincidir esas diferencias para crear un lugar mejor. Totalmente. Me encantó cómo concluiste, estuvo todo muy, muy lindo. Así es, y pues les agradecemos mucho habernos escuchado esta semana en nuestro programa Sinapseando. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Siempre nos acaba el tiempo. Si les interesa el tema, les invitamos profundamente a que investiguen más sobre ello en fuentes confiables, fuentes científicas, en internet, que es una gran biblioteca que tenemos al alcance en nuestra generación. Y pues les invitamos a seguir sintonizándonos el siguiente año porque ya vamos a ir de vacaciones. Antes de irnos, yo sí les quiero decir feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo. Este año estuvo muy hermoso y espero que todas las personas que nos estén escuchando, todo lo que deseen se cumpla. Y les deseo un bonito 2025 lleno de amor, abundancia y crecimiento y de iluminación. Les quiero a todos. Gracias por escucharnos y gracias a mi hermano que me ayudó con este episodio. ¡Viva! Muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando durante esta temporada. Es un gusto estar cerrando esta segunda temporada de Sinapseando. Se vienen cositas nuevas. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todas las personas que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este año. Nos vemos en el 2025. Nos vemos en la siguiente temporada. Nos vemos el próximo año. Ya se escucha, ¿verdad? Nos vemos en 2025. Bendiciones a todos. Que tengan felices fiestas. Así es, les invitamos a seguirnos sintonizando el siguiente año en la estación 101.1 FM de Radio One. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm. Y procura sinapsear conscientemente. Punto. Cuestionarte los roles de género. Deconstrúyete. Y meditar. Y hacer yoga. Ah, sí, también.